Muy buenas a todos. Hoy os traigo una pregunta. ¿Por qué Cristo eligió la cruz? Es decir, de todas las formas que nos podría haber salvado, porque Él podría habernos salvado de cualquier forma, con una lágrima de amor, con cualquier acto de amor nos podría haber salvado. Y sin embargo, eligió salvar a la humanidad del pecado, redimirnos, clavándose en una cruz. Y digo que lo eligió porque en otras ocasiones Él se escapa de los judíos que le iban a matar a pedradas. Sin embargo, Él se escapa, se esconde. Y en la cruz, sin embargo, se entrega. O sea, es consciente de que va a morir en una cruz y lo elige. ¿Por qué hace eso? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué Cristo elige la cruz? Y voy a empezar dándonos dos malas explicaciones. Dos formas de explicarlo que han sido malas. La primera mala explicación ha sido la que se ha dado a veces en ambientes protestantes, que se extendió en ese mundo, y lo que decía era que, claro, el pecado había producido una ira en Dios, de tal forma que en Cristo, como que Dios Padre, en la pasión de Cristo, Dios Padre se desahoga sobre Cristo, vierte su ira sobre Cristo, y Cristo, poniéndose en el lugar de los seres humanos pecadores, Cristo aguanta y sufre esa ira de Dios, y así queda saciado el Padre. Bueno, esto es una mala explicación, principalmente porque parece un poco raro, ¿no? Que Dios se ataque a sí mismo, Dios se desahogue la ira sobre sí mismo, sin hablar de, bueno, de que no parece que sea el Dios que se nos revela, o sea, no es el Dios que se nos revela, no tiene esa pinta, ¿verdad? Pero luego hay otra explicación, y es una explicación que se ha dado más en tiempos modernos, que lo que viene a decirnos es como que Cristo ha querido ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo de revolucionario, de forma que Él ha sido como el paradigma del revolucionario que se ha enfrentado al poder y por eso ha sido castigado en la cruz por el poder. Y entonces es ejemplo para nosotros. Pero si os dais cuenta, esta es una visión muy pobre de Jesucristo, porque deja a Jesucristo a un nivel, pues ya está, de un ser humano más que nos da ejemplo, como puede habernos dado más ejemplos otros seres humanos. Y además lo limita a un tiempo concreto y a un régimen y a un gobierno concreto contra el que Cristo se rebelaría. Ese no es Cristo. Jesús es Dios. Y Dios ha traído la salvación para todos los hombres de todos los tiempos y de un modo único. De un modo único. Entonces, ¿qué explicación podemos dar? A ver, para eso, para explicar cómo Cristo, cómo Dios nos salva, lo primero que hay que tener en cuenta es ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues mirad, el pecado no es una normita a la que fallamos, que ha puesto Dios una normita y entonces fallamos a esa normita, a esa pequeña ley, y entonces como fallamos a esa ley, pues Dios le sienta mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya está, no pasa nada, no pasa nada. A veces puede pasarlo, ya está, nos perdona, te ha perdonado. No, eso no es el pecado. El pecado es un desorden que se produce en el ser humano. ¿Por qué? Porque si el ser humano ha sido creado para Dios, ordenado a su fin, que es Dios, el pecado lo que hace es que le desordena, le coloca hacia otros fines que no son Dios, y entonces le desordena en cuanto a Dios y en cuanto también a los seres creados. Le dejan una situación de desorden que es principalmente, el pecado por tanto es principalmente una ofensa a Dios, porque es no reconocerle como Dios, es no reconocer que yo soy su criatura y que Él es mi creador y que Él es mi fin. Entonces es una ofensa a Dios principalmente. El pecado es un desamor a Dios, es un contraamor a Dios. Por eso hay que empezar colocándose en esta perspectiva. Esto es lo que produjo el pecado. El pecado es un desorden con unas consecuencias tremendas, porque rompe nuestra relación con Dios y nos desordena en este mundo, y nos descoloca en este mundo. Tiene unas consecuencias tremendas. Por lo tanto, ¿qué es necesario para salvarnos? Pues es necesario que alguien compense, satisfaga este desamor a Dios. Es decir, hay que hacer una satisfacción a Dios por todo ese desamor del pecado, por toda esa ofensa del pecado. Esto es lo que va a hacer Cristo. Cristo va a ser el encargado de satisfacer a Dios por los pecados de todos los hombres. Es lo que llamamos en teología, no sé si lo volveréis a escuchar una vez más en vuestra vida, o si no lo habéis escuchado nunca, se llama satisfacción vicaria. Bueno, el caso, ¿cómo se da esta compensación de amor por el desamor? ¿Cómo se va a dar esto? Pues en primer lugar, esta compensación, lo primero que tenemos que tener claro es que tiene que ser un acto de amor.
Si el pecado era el desamor, la compensación ha de ser un acto de amor. Nuestra redención ha de venir por un acto de amor, pero un acto de amor penitente. ¿Penitente qué significa? Pues es un acto de amor de aquel que reconoce que ha hecho daño y que quiere volver a Dios. Es decir, para que lo entendáis, cuando alguien os ofende y luego os pide perdón, es necesario que sea consciente del daño que os ha hecho. No vale que diga, venga, ya estamos bien. No, no, no. Para pedir perdón es necesario reconocer el daño que se ha causado. Es decir, este acto de amor a Dios para compensar el pecado ha de ser un acto de amor penitente porque reconoce el daño que se ha hecho y elige volver a Dios, poner amor donde no había amor. Este acto de amor penitente no lo puede hacer un pecador. No hubiese bastado que lo hiciese un pecador. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en pecado, cuando alguien está sumergido en el pecado, no cae en la cuenta de lo terrible que es su situación. No tiene fuerzas ni tiene los medios para volver a Dios. De forma que necesitábamos que alguien hiciese un acto de amor penitente, pero a la vez que ese alguien no estuviese hundido en el pecado. ¿Quién puede ser? Cristo. Jesús, que es Dios y hombre, era el único que podía satisfacer, hacer un acto de amor penitente, pero sin haber estado hundido en el pecado. Y ahora alguno se puede preguntar, oye, pero si Cristo no ha pecado, ¿cómo va a arrepentirse? ¿Cómo va a satisfacer el pecado si Cristo no tiene pecado? Pues fijaos, dice la 2 Corintios 5:21, dice, Dios lo hizo pecado, es decir, Dios hizo pecado a Cristo. ¿Qué significa esto realmente? Para no confundirnos. Pues mirad, Cristo no tiene pecado, pero Cristo, como tiene conocimiento humano y divino, conoce todos los pecados de todo el mundo y sobre todo conoce la gravedad de ese pecado, lo infinito de esa ofensa, lo tremendo de esa ofensa a Dios. Conoce las consecuencias terribles que tiene el pecado. Y por eso, gracias a que tiene ese conocimiento de todos los pecados y de sus consecuencias, y gracias a que conoce a todos los hombres y ama a todos los hombres, puede salvar a todos los hombres de su pecado y puede compensar todos los pecados de los hombres, gracias a su conocimiento y su amor. De ese modo podemos decir verdaderamente que Cristo ha cargado con nuestros pecados. Vosotros sabéis que eso lo decimos mucho, los curas, ¿no? Cristo carga con tus pecados. Pues eso significa eso, que conoce tus pecados y que te ama. Y que por eso puede hacer un acto de amor penitente por ti. Las consecuencias terribles del pecado será lo que se vea claramente en la cruz. Es decir, Dios pudo salvarnos, Cristo pudo salvarnos de 1000 formas. Pero la cruz lo que hace es que hace más verdadero ese amor penitente, ese acto de amor penitente de Cristo por Dios. Es decir, en la cruz se ve claramente, por un lado, la fealdad, lo terrible del pecado, y por otro lado, el amor infinito de Cristo. De forma que, después de esa charla, cuando vosotros veáis la cruz y os preguntéis, ¿pero por qué Cristo? ¿Por qué Cristo moriste así? ¿Por qué? Solo tiene una respuesta. En primer lugar, cuando miréis la cruz, veréis lo terrible, lo horrible que es el pecado, las consecuencias terribles que tiene el pecado. Pero por otro lado estaréis viendo el amor tremendo que tiene Cristo por vosotros. El amor tremendo que Cristo está teniendo por ti, que Cristo ha hecho por ti. De forma que la cruz era el modo más conveniente, el modo en el que quedaba más palpable, el modo más verdadero de salvarnos. Por eso Cristo eligió la cruz. Termino con una historia de San Francisco de Asís, que sabéis que en un momento Cristo se le aparece a San Francisco de Asís y le dice, Francisco, te has vuelto loco, porque Francisco sabéis cómo vivía, ¿no? San Francisco de Asís vivía pobremente, ya estaba llagado con los estigmas, bueno, llevaba una vida de loco por amor, ¿no? Y entonces Cristo le dice eso, Francisco, te has vuelto loco. Y entonces Francisco le responde diciendo, mira quién me lo fue a decir, ¿no? O sea, mira quién me lo dice, quién se ha clavado en una cruz por amor por mí. Es decir, la locura de la cruz hay que tener en cuenta que es una locura. Y por lo tanto es como que el amor siempre se pasa, el amor es sobreabundante y no nos cabe en la cabeza.
Y el misterio de la cruz de Cristo es así, no nos cabe en la cabeza porque ha sido una locura de amor. El amor tiende a ser loco, a sobrepasarse, pues imaginaos en Dios, imaginaos en Cristo. Bueno, pues espero que después de esta charla, que como veis no es una charla a lo mejor al uso, no es una charla típica, charla devocional que suscita en nosotros muchos sentimientos, pero sí que es bueno que como estos días de Semana Santa vamos a tener mucha formación de esa, mucha meditación de esas, que nos van a hacer pasar por los misterios de Cristo en su pasión, que nos va a hacer ponernos ahí con Cristo, pues es bueno que empecemos la Semana Santa teniendo una charla de formación más teológica, más de darle al coco, para entender bien los motivos de por qué Cristo te salvó así. Pues nada, si queréis más vídeos, si los vídeos que yo vaya haciendo los iré subiendo al canal este. Así que nada, pero no tengo tampoco unos días fijos para subirlos, sino bueno, según se vayan dando las circunstancias iré subiendo más vídeos. Un saludo a todos, un abrazo y nos vemos en el próximo.